Le dijeron que su hijo no caminaría, pero el coraje de su empleada cambió todo en su vida brutal. La sala estaba sumida en un silencio escalofriante. Todos los ojos, como agujas afiladas, estaban fijos en la madre que escuchaba las crueles palabras del médico. Su hijo no podrá caminar. Un helado escalofrío recorrió su espina dorsal. En ese instante, el mundo se detuvo. Las paredes parecían cerrarse y el aire se volvía denso, atragantando su voz. Pero en medio de ese desasosiego, había un brillo especial en la mirada de Rosa, la empleada de la casa, que se mantenía a su lado con un aura casi mística. ¿Quién era esta mujer que parecía desafiar al destino mismo? Rosa, con su cabello rizado y piel marrón brillante, había llegado años atrás, cruzando fronteras no solo geográficas, sino también emocionales. Tenía una conexión con la tierra, un poder ancestral que la hacía destacar ante la adversidad. Desde su llegada, sucedían cosas extrañas, flores marchitas florecían de nuevo en su presencia y las sombras de la casa parecían alejarse cuando ella sonreía. Todos hablaban de un aire de karma que la seguía como una brisa cálida en un día helado. Pero ahora, con su mirada fija en el pequeño, sus ojos resplandecían con una promesa que desafiaba la lógica, la angustia de la madre se transformó en incertidumbre, en su interior, una chispa comenzó a arder. ¿Cómo podía esta mujer, que parecía llevar dentro todo el peso del universo, tener respuestas en su mirada? Rosa se acercó al niño y acarició su pequeña mano. Un nudo se formó en la garganta de la madre. ¿Podría ser que había esperanza donde no existía? La atmósfera se cargó de preguntas sin respuesta, de cosas que estaban a punto de revelarse. La tensión era palpable, el aire vibraba con cada segundo que pasaba. En ese momento, mientras la madre se debatía entre la desesperación y la fe, Rosa murmuró algo en su lengua natal, casi como un encantamiento. Las luces parpadearon, como si incluso la electricidad respondiera a la magia del instante. ¿Qué había dicho? La curiosidad se apoderaba de la habitación. Las sombras danzaban, y una sensación de que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir invadió el espacio. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito a nuestro canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y ya que estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar, la tensión en la sala escalaba, los murmullos se hacían más altos. La madre sintió el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué debería creer? ¿Podía algún milagro ser posible? Cuando Rosa se preparaba para actuar, se notaba en su postura que iba a hacer algo grande. El ambiente estaba cargado de expectativa. El amor y el coraje pueden mover montañas, parecía resonar su voz en el aire. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? Las preguntas quedaban flotando en el aire. ¿Qué pasaría después? ¿Lograría el pequeño, a través del coraje de Rosa, cambiar el destino que le habían impuesto? El murmullo en la sala se intensificó, un mar de voces ansiosas y escépticas. Todos aguardaban, conteniendo la respiración, como si los simples latidos del corazón del niño pudieran desatar el destino de todos. Rosa, ahora al borde de la cama, parecía estar en trance, su pulso tan firme como el acero. Cerró los ojos, y por un instante, el tiempo se detuvo. El ambiente estaba impregnado de un aroma dulce, como si las flores que siempre florecían a su alrededor pulsaran con una energía propia. La madre reprimió las lágrimas que amenazaban con salir. Miró a Rosa, sintiendo que había algo en ella, una fuerza indescriptible cuya naturaleza parecía oscura y mágica a la vez. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Caro Rosa no respondió. Su sanación no concreta, su poder ancestral, no se podía traducir en palabras, solo en actos. De repente, un grito de angustia resonó en la habitación. ¡Mamá! Era el pequeño que despertaba en medio de su pesadilla.
Miró a su madre con ojos llenos de miedo y confusión antes de fijar su mirada en Rosa. La empleada sonrió con dulzura, como si conociera un secreto que el niño aún no podía entender. «Confía en mí», le dijo Rosa al niño, sus palabras trazadas con una ternura implacable. Palabras que parecían cargadas de magia. «Hoy es el día en que los límites se rompen». La madre sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podía aquella mujer hacer lo imposible? La esperanza, antes reprimida, empezó a abrirse paso como un brote a través de la tierra dura. Rosa se agachó y tomó entre sus manos las pequeñas piernas del niño. Sus ojos brillaban con una intensidad casi abrasadora mientras recitaba palabras arcana en un murmullo apenas audible. Era como si su voz actuara como un canal de energías antiguas. El pequeño, sintiendo la calidez de las manos de Rosa, comenzó a sonreír, su risa pura y sincera rompió el aire tenso. Uno de los testigos, un anciano al fondo de la sala, murmuró con incredulidad. «No hay razón, es solo una ilusión». Pero su voz temblaba, como si su corazón dudara de su propia lógica. A cada palabra que Rosa pronunciaba, el anciano se sentía pequeño, y su voz se apagaba en el peso de la realidad. Un sudor frío brotó en la frente de la madre. La habitación daba vuelta y las sombras parecían alargarse y acercarse, acechando. En la medida que el pequeño empezaba a moverse, él arrastró su cuerpo y un grito de sorpresa llenó la sala. «Puedo. Mamá, puedo». Los ojos de la madre se abrieron de par en par. Aún con un movimiento torpe, él intentó comunicarse con la fuerza que le daba la confianza de Rosa. Pero algo en el aire también olfateaba un peligro. Rosa, en medio del milagro, notó una sombra oscura acechando, una presencia negativa que parecía querer romper el ciclo de sanación. Su respiración se volvió más rápida, y las palabras que pronunciaba se tornaron más fuertes, como si se tratara de un duelo entre la luz y la oscuridad. Cada sílaba era un empujón contra ese vacío que parecía querer tragarse toda la esperanza. La madre sintió un nuevo escalofrío al ver a Rosa luchar no solo por el niño, sino también contra algo que no podía entender. «Rosa, ¿qué está pasando?». La preocupación presionó su pecho. La respuesta de Rosa fue un destello brillante en sus ojos. «Nunca subestimes el poder de la fe, ni de los miedos ocultos». Justo cuando el pequeño logró arrastrarse un poco más, un estruendo resonó en la ventana. Una sombra oscura atravesó el cristal, como una advertencia de un peligro que aún no era visible. ¿Qué era lo que realmente acechaba? La madre sintió el tiempo colapsar a su alrededor. Todo se llenó de tensión. Las fuerzas estaban a punto de chocar, y el futuro de su hijo colgaba entre el desánimo y la esperanza. Un grito ahogado salió de la boca de Rosa justo antes de que otra sombra se proyectara en la sala. La oscuridad parecía haberse convertido en un monstruo tangible. ¿Podría el coraje de Rosa y la fe de la madre ser suficiente para prevalecer? ¿O estaban a punto de enfrentar el mayor desafío de sus vidas? La respuesta se acercaba, y la madre sintió que el mismo aire se tornaba denso. ¿Cuál sería el precio que tendrían que pagar? En ese instante de penumbra, la verdad estaba, quizás, a una palabra de revelarse. El aire en la habitación se transformó en un campo de batalla. Cada respiración era un eco de ansiedad, y un frío humano se arrastraba por las paredes, alimentando la tensión palpable. Los ojos de Rosa se tornaron negros, como dos pozos sin fondo. Las sombras no solo estaban presentes, parecían cobrar vida y latir al compás de un corazón atormentado. «Rosa», gritó la madre, mientras un escalofrío le recorría la columna. La mujer no parecía escucharla, su concentración era casi aterradora. Las palabras de Rosa, antes llenas de esperanza, ahora sonaban como cánticos desgarradores, surgiendo de una fuente prohibida. A cada instante, las sombras devoraban partes de la habitación, y un susurro siniestro resonaba: «No lo dejarás ir, queda poco tiempo». El pequeño, en su ingenuidad, intentaba levantarse, pero sus músculos aún temblaban como si temieran seguir las instrucciones de Rosa. «Confía en mí, todo estará bien», repetía la empleada como un mantra, pero incluso sus palabras perdían fuerza, desgastadas por la opresión de la oscuridad. El anciano, que había sido el más escéptico, ahora se removía inquieto en su rincón, sintiendo el aire pesado como una losa sobre su pecho. «Esto es un error»,
murmuró, rompiendo el hilo de silencio que se había apoderado de todos. No jugar con cosas que no entendemos. Su voz, aunque temblorosa, fue un grito de advertencia, un llamado a la razón en medio de un caos creciente. La madre, desesperada, sintió que el mundo se desmoronaba. Rosa estaba involucrada en un duelo más allá de la comprensión humana. Se acercó, apenas consciente de lo que hacía, y puso su mano en el hombro de Rosa. ¿Qué necesitas? ¿Puedo ayudar? La culpa y el amor se mezclaban en sus palabras. Ella quería creer que había algo en sus manos que pudiera restaurar el orden. Rosa parpadeó, como si despertara de un profundo sueño. Por un breve momento, su rostro se tornó humano de nuevo, pero en sus ojos seguía la tormenta. No dijo, y luego gritó, escuchen. La oscuridad no solo quiere él. Busca la fe y los miedos de todos aquí. Un fuerte eco resonó en la habitación, como si la misma estructura de la casa fuera testigo de un pacto roto. Las palabras de Rosa flotaron en la atmósfera, buscando las grietas en los corazones de quienes la rodeaban. La madre sintió como sus dudas particulares emergieron a la superficie, el miedo de haber fallado, la ansiedad por lo desconocido y el terror por la pérdida. Las sombras parecían alimentarse de esa energía, cada emoción un bocado que las hacía crecer más. El pequeño miró a su madre, y en sus ojos resplandeció un destello de luz. No llores, mamá. Su voz, un susurro quebrado, atravesó la bruma de desesperación. Estoy aquí. Estoy contigo. La inocencia del niño era la chispa que podía iluminar la oscuridad. Debemos unir nuestras voces, dijo Rosa, ahora en un tono casi desesperado. Si todos juntos creemos, podemos convertir la desesperación en fuerza. Los murmullos comenzaron a crecer, cada rostro en la habitación se confrontó con sus propias sombras. Gritos de aliento y temores fluyeron como una marea, cada persona elevando su fe, sus esperanzas y su angustia. La sala vibraba, resonando en armonía. El aire se volvió espeso, y las sombras comenzaron a encogerse, retrocediendo ante la luz brava del espíritu humano, pero entonces, el sonido del cristal roto volvió a retumbar en la ventana, y la gelidez en el aire se intensificó. Una forma oscura emergió de la penumbra, su presencia era palpable, y la esencia de la desesperación se agudizó, un grito ahogado emergió de entre la multitud. Es él. Viene a reclamarnos. Los corazones latían desbocados y la madre comprendió que la lucha no solo era por su hijo, sino por la salvación de todos. Mientras la figura oscura avanzaba, un pensamiento cruzó la mente de la madre, un destello de razón. Si logramos resistir, ¿qué más se revelará? Rosa miró a la madre, y en sus ojos brilló la pregunta crucial, ¿estás lista para enfrentar lo desconocido? La oscuridad estaba a la puerta, y más que una batalla física, era el límite de sus propias creencias el que estaba en juego. La próxima decisión definiría su destino, y el tiempo se desvanecía. El rugido del silencio fue roto por un grito agudo, casi animal, que emergió de los labios de la madre. La figura oscura pareció encogerse, momentáneamente desconcertada por la desafiante declaración de su víctima. La desesperación se tornó cólera, y la madre, con el corazón palpitante, supo que debían actuar. No había más tiempo para esperar, la penumbra estaba en movimiento, buscando devorar. Rosa, agárrate de nosotros, ordenó, sintiendo que la esperanza latía en el fondo de su pecho. Era un mandato de vida, no solo era ella, la madre, quien luchaba por su hijo. Era un grito colectivo, un microcosmos de vidas entrelazadas, cada una llevada por sus propios anhelos y temores. Las sombras comenzaron a tomar forma, gestos distorsionados que se retorcían y convulsionaban como criaturas vivientes, mientras el anciano cerraba los ojos en un intento de aislarse de la horrorosa imagen. Pero ya no había escapatoria. La atmósfera vibrante, cargada de energías antagónicas, creaba una sinfonía de terror y valentía. Recuerden su luz, resonó la voz de Rosa, estridente y poderosa, como si una nueva fuerza surgiera de su interior. Cada uno de ustedes tiene algo que compartir. Denme su fe. La madre, temblando, dio un paso adelante, dejando atrás su propio miedo. Hijo, estamos contigo, gritó, apretando los puños. Su voz se elevó, poderosa y clara como un canto ancestral.
Mira. Aquí estamos, juntos. Nunca te dejaremos. El pequeño, sintiendo el fuego de la determinación maternal, hizo el esfuerzo de incorporarse. Soy fuerte. Voy a caminar. Su declaración resonó como una explosión. La habitación tembló, las sombras parecían tambalear, y el terror, al menos por un instante, retrocedió ante la foja esperanza que surgía de los corazones. Justo en ese momento, la figura oscura lanzó un aullido profundo, un rugido de rabia que atravesó las paredes y sacudió el suelo. Una ola de presión envolvió el cuarto, un viento helado que arrastró incluso las últimas esperanzas. La madre sintió como un nudo se formaba en su garganta, la lucha estaba lejos de terminar. No te rindas, gritó Rosa, mientras su voz vibraba con poder. Dame tu fuerza, tu coraje. Forma parte de este hechizo. La luz está en nosotros. Las palabras se convirtieron en un mantra, cada persona allí presente uniendo su voz a la sinfonía de esperanza. De repente, la atmósfera se llenó de un resplandor dorado. Cada uno de ellos, alimentando la luz con sus creencias, empezó a brillar con fuerza. Las sombras, que hasta ese momento parecían invencibles, comenzaron a encogerse y a temblar, como si la luz expuesta les quemara. Se agazaparon en la oscuridad, anhelando desesperadamente sus antiguas posesiones. El anciano, con una chispa de fe olvidada, se unió al coro, su voz quebrada resonando en un eco poderoso. Ninguna sombra puede contar nuestras historias si nosotros luchamos juntos. La figura oscura, ahora turbulenta, lanzó un grito de furia para exigir lo que creía suyo. Pero mientras la luz aumentaba, cada sombra que tocaba se convertía en humo, evaporándose en el aire al ser expuesta. La incertidumbre fue reemplazada por un ardor ferviente que iluminó el amanecer de su valentía. Sin embargo, mientras sus voces unían cada vez más fuerza, una revelación repentina detuvo a la madre en seco. En la profundidad de su corazón, comprendió que la victoria no solo dependía de la luz, sino también de los secretos que escondía. ¿Qué es lo que realmente queremos liberar?, murmulló. Un eco ominoso resonó detrás de ella, una pregunta latente que despertaba tanto esperanza como terror. El rostro de Rosa se tornó pálido. Lo desconocido tiene mucho poder, pero a veces, es nuestro propio miedo el que lo alimenta. Los murmullos se apagaron. El aire hirvió con la tensión de esa verdad revelada. Sin poder desviar la mirada de la esencia oscura, la madre supo que la batalla era solo el comienzo. Que podría surgir del alma de cada uno en este corazón de oscuridad que se extendía ante ellos, afianzada a la mano de su hijo, el pecho apretado. Por la ansiedad y el desasosiego, se preguntó, ¿están listos todos para enfrentar lo que vendrá? La verdadera batalla apenas comienza. La oscuridad que les rodeaba se volvió un peso tangible, apretando el aire hasta que cada respiración se sintió como una lucha. La madre se dio cuenta de que la luz que habían encendido era solo un pequeño destello en el abismo. Sintiéndose acorralada por el miedo, dio la vuelta lentamente, buscando a su alrededor. Cada rostro mostraba una mezcla de determinación y terror, un reflejo palpable de sus propias emociones. Si mantenemos nuestras luces encendidas, murmuró, más para sí misma que para los demás, podemos encontrar el camino. Pero justo entonces, un grito desgarrador cortó las palabras en el aire. Era el anciano, cuyas rodillas tambaleaban como si la carga del tiempo lo hubiera llevado al límite. No todo se trata de la luz. A veces, las sombras tienen secretos que pueden liberarte o devorarte. Las palabras, traspasadas de una sabiduría oscura, se arrastraron por el salón como un frío viento de invierno. La madre sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral. ¿Qué quieres decir?, preguntó, incapaz de ignorar el terror que crecía en su interior. El anciano, con ojos que parecían mirar más allá de la realidad, agregó, lo que escondemos en nuestro interior puede ser más aterrador que cualquier sombra. Las verdades no reveladas se convierten en monstruos. Las miradas de todos se posaron en el pequeño al centro, quien hasta ahora había permanecido en silencio. A pesar de su pequeño cuerpo, una chispa de valentía brilló en sus ojos. Yo quiero saber la verdad, gritó de repente, su voz resonando con una firmeza inesperada. No quiero vivir con miedo. Quiero caminar hacia lo que sea necesario. La madre sintió lágrimas de orgullo y agonía inundar su visión.
En su interior, el amor por su hijo chocaba con el miedo de perderlo a él y a su esencia. «Estás tan valiente», susurró, «pero, ¿estás listo para conocer lo que podemos perder?». En ese instante, la figura oscura se movió, como si fuera capaz de captar cada susurro, cada titubeo. ¿Qué es lo que temen? ¿Qué es lo que desean liberar? Su voz era un eco temido, un lamento que resonaba en la penumbra. Rosa, capa de valor y determinación, se hizo paso hacia el frente. Libre a los que callan, a los que sufren. Este lugar está lleno de historias que están listas para salir. No tenemos miedo para enfrentarlas. El murmuro se transformó en un clamor. La madre sintió la presión en su pecho volverse más fuerte. ¿Y si esas historias están llenas de dolor? ¿Y si la verdad nos aplasta? La incertidumbre ardía en su interior, pero el anciano, con un brillo renovado en su mirada, replicó, «A veces es el dolor el que puede sanar. Necesitamos dejar que las sombras cuenten su historia, sin miedo a lo que pueda emerger. Es nuestro momento de romper cadenas». Todos se quedaron en un silencio expectante, la tensión palpable en sus cuerpos como cuerdas tensadas al borde de la ruptura. La figura oscura se balanceaba, como si aguardara su decisión. «¿Y si lo que liberamos es una fuerza devastadora?», cuestionó nuevamente la madre, sintiendo que su propio corazón latía frenético. «¿Y si en lugar de liberación encontramos nuestra perdición?». La nébula de incertidumbre se agigantaba, y eran conscientes de que el tiempo se les estaba escapando. Rosa les dirigió una mirada poderosa, su voz como un rayo de luz. «La verdad puede ser aterradora, pero encerrada en su sombra hay también esperanza. Debemos enfrentarlo». La madre apretó la mano de su hijo, tragando el nudo de miedo que le ahogaba. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? ¿Qué se liberarían de manera irreversible? La figura oscura se retorció, como un depredador esperando su siguiente movimiento, con un último aliento profundo, sintió la calidez de las manos de los demás unirse en una cadena de valentía. «Estamos juntos», exclamó. «Si la sombra quiere salir, que venga. Sabremos afrontar el dolor y la verdad. Nunca seremos solos». Las luces comenzaron a brillar con más intensidad, como si respondieran a la convicción en sus corazones. La figura oscura huyó, la voz llena de una mezcla de desafío y desesperación. Sin embargo, en el intenso juego de luces, algo en el rincón más oscuro de la habitación comenzó a manifestarse un rostro conocido, una figura que había estado oculta a sus ojos. «Nos has estado esperando», reverberó la voz en un eco perturbador. Las manos temblaron mientras la madre se preparaba para el impacto de la verdad que estaba a punto de revelar lo que había dejado atrás. La figura que emergió de las sombras trajo consigo un soplo de aire helado, y la madre sintió como su corazón se detenía por un instante. Aquella apariencia familiar dejó el sabor a miedo en su boca. No podía ser no después de todo lo que habían enfrentado. A un paso de la luz, el rostro se hizo más visible, y los ojos que la miraban tenían una mezcla de amor y tristeza. «Soy yo», dijo la figura, su voz resonando con una mezcla de dolor y esperanza. «Siempre he estado aquí». Con asombro y confusión, la madre reconoció la voz de su hermana desaparecida, Elena. Una pesadilla se apoderó del ambiente. «No puede ser. Estás, tú». Pero la presencia de Elena hablaba como si supiera que su regreso traería consigo no solo respuestas, sino también tormentas ocultas de emociones. «Tienes que entender, hermana. Mi ausencia no fue un accidente. Fue una decisión. Y tus miedos son los míos». Agujereando la oscuridad, las luces titilaron, como si titubearan en su decisión de revelar lo que se ocultaba en el fondo de esos secretos. La madre sintió que las manos de su hijo se aferraban a ella con fuerza, buscando refugio, con una mirada que decía, «¿Qué está pasando?». «¿Por qué?», preguntó, su voz un hilo tembloroso. «¿Por qué te fuiste, Elena?». La figura oscura tembló, absorbiendo la atención. «Debes liberar lo que llevas dentro. El dolor puede ser transformador y volver a vivir puede abrir nuevas puertas. La verdad es más poderosa que el miedo». Las palabras de Elena comenzaron a resonar en el salón, llenando el vacío con ecos de historias pasadas. Cada uno de los presentes sentía la presión de sus propios secretos, conspirando en las sombras.
¿Qué verdad quieres liberarnos?, inquirió el anciano, su voz retumbando en la penumbra. Elena extendió su mano lentamente, así como un puente invisible entre su mundo y el de ellos. Hay un poder en el amor, pero también en la culpa. Lo que nos ató no fue la distancia física, sino los secretos no contados. Rosa, aún intensa y decidida, dio un paso hacia adelante. Si el amor puede liberarnos de la culpa, entonces hay un camino. Pero, ¿qué precio debemos pagar para lograrlo? Las luces comenzaron a brillar más intensamente, reflejando la lucha en los rostros de los presentes. Todos sabían que la verdad podía ser un doble filo. La madre sintió que un sudor frío le corría por la frente. ¿Estaban preparados para desenterrar lo que había yacido en el silencio tanto tiempo? Nos hemos mantenido unidos en el miedo, continuó Elena, pero la valentía nos enseñará cómo enfrentar la verdad y cómo salir de las sombras. De pronto, un grito estridente rompió el ambiente, seguido de un sonido sordo, como si las paredes mismas quisieran hablar, advirtiendo un peligro inminente. Todos se volvieron para ver que la figura oscura se retorcía violentamente, como si algo dentro de ella luchara por salir. No lo hagan. La verdad puede consumirlos, advertía, la voz entrelazada con angustia. La madre sintió que su alma se desgarraba entre el deseo de descubrir lo que había estado escondido y el terror por lo que podría revelar. Y si al buscar la verdad, desterramos todo lo que amamos, su voz se quebró en un lamento sordo, la desesperación reverberando entre ellos. Solo hay una forma de saberlo, gritó su hijo, su mirada encendida, llena de coraje. Juntos, enfrentemos lo que somos. No podemos tener miedo. La figura oscura pareció retorcerse aún más, un grito de frustración liberándose entre sus sombras. La decisión es solo el comienzo, su dolor será mi alimento, su verdad, mi sustento, resonó ominosamente, la risa entrecortada llenando el aire con una mezcla de locura y temor. El corazón de la madre latía a 1000 por hora. ¿Estaban listos para abrir la puerta a su historia, o esa puerta solo llevaría a la perdición? Mientras la figura de su hermana se desvanecía en la oscuridad, el rostro del niño brillaba con la determinación de todos. Estamos juntos. No hay vuelta atrás. Así, ante el repiqueteo de sus corazones, se prepararon para desentrañar la verdad que podría cambiarlo todo. ¿Estaban verdaderamente listos para enfrentar las sombras de su pasado, o ese sería el momento en que finalmente se perderían en la oscuridad? La figura oscura se desvaneció, pero el eco de su risa resonó, ahogando los pensamientos en la mente de cada uno. La madre, con su corazón aún latiendo descontrolado, sintió un frío que parecía atravesar su piel. El ambiente, cargado de una tensión palpable, se volvió abrumador. La luz comenzó a parpadear, como si estuviera misma luchando por mantenerse encendida, y el aire se volvió denso, como un manto de pesadumbre. ¿Qué hemos hecho?, murmuró Rosa, su voz temblando, mientras sus ojos buscaban la mirada de los demás. Fue su hijo quien la sostuvo, su pequeño semblante iluminado por un coraje que no se había visto anteriormente. No hemos hecho nada todavía. Solo hemos dado el primer paso, dijo, dejando una chispa de esperanza en el aire tibio. La madre miró a su hijo, sintiendo la mezcla de orgullo y terror. ¿Y si hay más en lo que no estamos preparados para enfrentarnos? Su voz casi se perdió entre los murmullos de los demás. Cada uno de ellos sentía el peso de sus secretos, la verdad latente que podía abrir una puerta, pero que también podría llevar a la destrucción. Elena, comenzó la madre, su voz quebrada, buscando respuestas. Quería reclamar más de aquella presencia, pero lo único que encontró fue esa sombra que se desvaneció en el mar de la incertidumbre. ¿Por qué volver ahora? ¿Qué es lo que realmente quieres que hagamos? La habitación se llenó de un profundo silencio. Los rostros de los presentes pasaron de la confusión al miedo. Algo se movía en la penumbra. Era como si el aire vibrara alrededor de ellos, cargando cada instante con la posibilidad de la confrontación. La madre respiró profundamente, el dolor en su pecho resultaba casi insoportable. Sabía que debía actuar. Si hay algo que ocultamos, algo que podría destruirnos, debemos enfrentar eso juntos, como familia.
El amor debe ser más fuerte que nuestros miedos, recordó su hijo con confianza. Sin embargo, un estruendo interrumpió la conversación, seguido por un crujido como si la misma casa estuviera a punto de ceder. Un estremecimiento recorrió el suelo a sus pies y el rostro de la madre se tornó pálido. ¿Qué era esto? No era solo el eco de sus sentimientos, era como si lo que habían guardado durante tanto tiempo, lo que nunca se atrevieron a mencionar, estuviera intentando salir. Debemos hacer algo, ahora, gritó Rosa, viendo cómo las sombras empezaban a alzarse nuevamente, tomando formas siniestras en cada rincón. Las paredes parecían cerrarse sobre ellos, casi como si quisieran atraparlos dentro de sus secretos. Y entonces, en medio de la tensión, una imagen se formó en la mente de la madre, ella de niña, riendo junto a Elena, compartiendo sueños, promesas, todo lo que habían construido y lo que se había perdido en el camino. Como si de repente se activaran todas las memorias encerradas en su interior. No. No podemos dejar que el miedo nos consuma otra vez, exclamó, sintiendo la fuerza de sus palabras. Debemos liberar ese dolor. Quizás sea el momento de hablar, de confesar todo lo que hemos guardado. La figura oscura comenzó a manifestarse de nuevo, casi como si respondiera a su llamado. Las sombras crecen con cada secreto. Su valentía será su perdición, resonó la voz distorsionada, midiendo el impacto de su verdad. Aguijoneada por el miedo, la madre se aferró a su hijo, buscando en sus ojos la seguridad que necesitaba. Aquí estoy contigo. ¿Listo?, preguntó, sintiendo que el momento había llegado. Siempre, mamá, contestó él, con un brillo ferviente en su mirada, y mientras las sombras danzaban, atrapándolos en su abrazo frío, la madre dio un paso hacia adelante, armándose de valor. Vamos a enfrentar lo que realmente somos. Démosle voz a nuestros secretos. Las luces titilaron una vez más, pero esta vez en un giro inesperado, comenzando a apagarse por completo. Es ahora o nunca, gritó la madre. Y cuando la oscuridad dominó la habitación, sintieron una figura, un respiro cercano a sus pies, un susurro que gritaba por salir. Así, en medio del caos, se prepararon para liberar lo que habían mantenido escondido por tanto tiempo. Pero, ¿sería este el final de las sombras, o solo el comienzo de una oscuridad aún más profunda que habían ignorado? El aire se volvió espeso, cortado por susurros que parecían emerger de las paredes mismas. La madre, con el corazón retumbando en su pecho, avanzó a tientas, guiada por un impulso que parecía estar más allá de su control. Al dar ese primer paso hacia lo desconocido, sintió la mirada inquieta de su hijo fija en ella, una mezcla de admiración y terror. Estamos juntos en esto, musitó, más para tranquilizarse que para consolarlo a él. Las sombras comenzaron a alzarse, tomando formas alargadas y siniestras, danzando en una coreografía macabra que reflejaba sus propios temores. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Rosa, su voz resonando en el vacío. Estamos dispuestos a enfrentar nuestro pasado. La pregunta flotó en el aire, casi como un desafío lanzado a la oscuridad. El eco de su voz pareció convocar algo, y de repente, una luz tenue brotó del rincón más alejado del cuarto. Allí, una figura conocida se empezó a materializar, una presencia que los envolvió con un brillo apagado. El rostro de Elena, distorsionado y frágil, apareció entre las sombras. Su mirada, llena de tristeza y un profundo anhelo, atravesó los corazones de cada uno. Ustedes me olvidaron, comenzó a decir con una voz casi apagada. Mi sacrificio debería haber sido su lanza, su fuego. Pero los secretos que han guardado han alimentado esta oscuridad. La madre dio un paso atrás, sintiendo como si el suelo se abriera bajo sus pies. No. No hemos olvidado, solo hemos tenido miedo, miedo de recordarte y perderte de nuevo. La figura titubeó. El silencio no es solo olvido. El silencio mata. Cada palabra de Elena era un golpe, haciéndola temblar ante la verdad reveladora. El hielo se rompió. Los recuerdos comenzaron a aflorar en cada rincón de su mente. La infancia de su hijo, los momentos que nunca pudieron disfrutar debido a la carga de su secreto. La madre sintió un nudo en la garganta que amenazó con desbordarse. Elena, tienes que entender. Creímos que te protegíamos al esconder lo ocurrido. Pero lo único que hicimos fue atar nuestras almas a este tormento.
La figura sonrió, pero no fue una sonrisa de alegría. Era una mirada de compasión que atravesaba el abismo que había entre ellas. Al enfrentar la verdad, el miedo se disipará. La oscuridad que han alimentado solo crecerá si no la confrontan. Con cada palabra, la luz parpadeante a su alrededor se intensificaba, como si la valentía de cada uno empujara atrás a las sombras. Ya no tengo miedo. Estoy lista, pronunció la madre, mirando a su hijo. Y en ese momento, lo sintió con mayor claridad que nunca, el amor verdadero, ese que supera la oscuridad. Vamos a hablar, continuó firme, a revelarlo todo. Lo haremos juntos. Su corazón latía fuerte, pero la determinación reemplazó el terror. No más secretos. Las sombras comenzaron a retorcerse de dolor, intentando absorber la luz que emanaba de su resolución. Los ojos de su hijo brillaban con una mezcla de esperanza y desafío. Rosa extendió la mano hacia él, invocando su fuerza junto a la de su hijo. El ambiente cambió, y con cada latido de su corazón, una nueva energía empezó a irradiarse, ardiendo en la oscuridad, pero en medio del clímax, una risa burlona resonó cuando la figura oscura se condensó. Creen que enfrentarla es suficiente, pero la verdad que esconden aún no está lista para salir. Y lo que no han enfrentado, será lo que los devore. El suelo vibró otra vez, y un frío helado recorrió sus cuerpos. La luz parpadeó una vez más, esta vez con una intensidad que casi les quita el aliento. Entonces, un destello. La figura oscura se lanzó hacia ellos, en un ataque repentino, dispuesto a aplastarlos bajo el peso de sus secretos. «Mamá», gritó su hijo, mientras todo a su alrededor se tornaba caótico. En ese instante, la madre se dio cuenta de algo inquietante: la oscuridad no solo representaba el temor que habían escondido, sino también un peligro aún más inminente que no habían anticipado. «No. No todo ha sido en vano», exclamó. Tendrían el poder para desmantelar la oscuridad que amenazaba con tragarlos por completo, o estaba esta lucha apenas comenzando. Las sombras se precipitaron hacia ellos, el aire se volvió un vórtice de miedo y desespero. Rosa sintió como el pánico amenazaba con consumirla, pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza brilló en su interior. Su hijo, con sus ojos llenos de temor y determinación, la miró como si le transmitiera una fuerza inesperada. «Agárrate a mí», gritó Rosa, estirando su brazo hacia su hijo, quien, a su vez, no dudó en unirse a su lado. Juntos, formaron un frente, un nexo entre la luz y la oscuridad. La figura oscura, sin embargo, se reía, un sonido escalofriante que reverberaba en sus huesos. Creen que su amor puede salvarlos. Pero han subestimado lo que han estado ocultando. La verdad duele, y no han permitido que esa herida sane, vociferó la sombra, desdibujándose y volviéndose a materializar en ángulos retorcidos. «Te enfrentaremos, Helena», dijo Rosa, repitiendo el nombre de su hermana, ahora una invocación. «No permitiremos que nos sigas manipulando». La luz que emanaba de ellos se hizo más fuerte, como un faro en medio de la tormenta. La figura se recabó y deshizo en caos, creando un espectáculo aterrador. Las paredes temblaron, pero Rosa se mantuvo firme, apretando la mano de su hijo como un ancla. El aire peso a peso se despejaba contra la resistencia de su unión. «¿Qué debemos hacer?», gritó su hijo, mientras una sombra tenue lo envolvía, queriendo separarlo de su madre. «Recordar», contestó ella, con la voz temblante, «recordar cada momento, cada risa, cada lágrima. No podemos dejar que el miedo ahogue nuestra historia. Nos debemos recordar a nosotros mismos, a nuestros momentos juntos». Y mientras recitaba los recuerdos, la fuerza del amor comenzaba a tejer un manto de luz alrededor de ellos, el calor de la felicidad invadiendo con cada palabra. Recordó las noches de abrazos, las fiestas familiares, el primer día en la escuela de su hijo, donde su orgullo brillaba como el sol. Y en cada relato, la sombra reaccionaba, encogiendo su forma, perdiendo poder, pero algo más inquietante sucedía. La risa burlona se convirtió en gritos de ira. No pueden cambiar nada. Son prisioneros de su propia historia. Cada palabra resonaba con una carga de verdad palpable y aterradora. No, no somos prisioneros. Somos una familia. Y la familia se enfrenta a la tragedia.
No a través del silencio, sino a través de la verdad. La voz de Rosa empezó a abarcar no solo sus propios recuerdos, sino también los de Elena. La pérdida, la tristeza, el vacío. Lloraron juntos, por lo que habían perdido y por lo que aún podían recuperar. El alma de Elena empezó a manifestarse como un lamento, una sinfonía de emociones contradictorias que reverberaban en su entorno. Mis lamentos se irán, clamó la figura, convenciéndose de que la lucha no podía ser ignorada, pero el hijo de Rosa no podía aguantar más. Con el corazón desbordado, levantó la vista y gritó, «Tú también quieres ser recordada. Deja que te recordemos. Te liberaremos de esta oscuridad». Con eso, las sombras comenzaron a romperse, deshaciéndose en chispas que se dispersaron por todo el cuarto. La figura de Elena pareció desvanecerse por un momento. El caos dio paso a una calma extraña, como un susurro de paz que llenó el aire. Pero justo cuando parecían darse un respiro, un torrente de sombras aún más denso brotó del suelo, como si un segundo enemigo emergiera repentinamente. Esta nueva presencia era más oscura, más amenazante. «No lo permitiré», gritó Rosa, sintiendo la energía de su hijo a su lado. Pero una voz profunda y retumbante resonó en la habitación. «El sacrificio debe ser mayor. Lo que esconden ustedes, aún no ha sido revelado». «¿Qué más puede haber?», preguntó Rosa, el sudor frío deslizándose por su frente, sintiendo que la batalla apenas comenzaba, pero la respuesta no llegó. En cambio, un eco de risas resonó y las sombras danzaron aún más feroces. Rosa comprendió que la verdad que quedaba por revelar era algo que jamás podrían haber anticipado. Y en ese instante de agonía, la oscuridad pareció concentrarse, empujando a Rosa y a su hijo hacia el abismo de lo desconocido. El terror acechaba nuevamente, pero su amor resistía. ¿Qué pasaría con la revelación de su pasado? ¿Tendrían la fortaleza para afrontarlo o las sombras los consumirían por completo? La lucha había comenzado, pero lo peor aún estaba por venir. El aire en la habitación se cargaba con una tensión palpable. Rosa, con el brío de 1000 luchas en su corazón, sintió como su unión con el pequeño se volvía un canal de energía poderosa. Recuerden. Todo lo que hemos amado, las risas, las heridas, todo cuenta, dijo, sus ojos brillando con determinación. Cada recuerdo que exaltaban les daba fuerza, formando un escudo contra la oscuridad amenazante. El dolor no nos puede romper. Solo nos hará más fuertes, gritó la madre, y con esas palabras, un rayo de luz atravesó el cuarto. La figura de Elena, aún oscilante entre sombras y luz, parecía ir guiándolos más cerca del entendimiento. La madre sintió un susurro de amor que la atravesó, dándole alas. «Elena, sé que hay más. Dínoslo», pidió, su voz llena de desesperación y anhelo. Las sombras se retorcieron, gimiendo, como si su propio dolor resonara. «Soy más fuerte de lo que creen». «Ustedes nunca me han olvidado», contestó Elena, cada palabra posada en un eco de anhelos. La habitación vibró al compás de su historia. «En la oscuridad hay luz, en el silencio hay historias», continuó Rosa, sosteniendo firmemente la mano de su hijo. «Ven con nosotros, hermana. Juntas podemos sanar». Un sonido agudo, casi como un lamento, atravesó el aire. Cada ser en la habitación sintió el peso de los secretos que ahí descansaban. «La luz que traen es efímera», habló la figura oscura con una voz profunda y resonante, como un trueno distante. «Sin embargo, el verdadero sacrificio radica en enfrentar lo que llevan dentro». «¿Están listas para perderlo todo?». Rosa y la madre intercambiaron miradas de determinación. «Lo que más queremos, la verdad, no puede temer». «Estamos listas», gritaron al unísono, preparándose para desatar el torrente de emociones que llevaban dentro. «Entonces, encuéntrenme», retó la sombra, su forma borrándose y reconstruyéndose en una manifestación aterradora. «Encárcenme en su historia. Aunque se adentren en la oscuridad, no se solo liberarán, encontrarán el valor para confrontar los ecos del pasado». Y así lo hicieron. Rosa respiró hondo y, con cada palabra, un recuerdo salió de su boca, las risas compartidas de la infancia, las noches en que se consolaban, las capas de dolor que habían estado guardando a lo largo de los años. «El amor lo supera todo», gritó,
sintiendo cómo los recuerdos ardían en su corazón. De pronto, un torrente brillante estalló de sus pechos, generando una lluvia estelar de memorias. Las sombras se contorsionaban, recibiendo los destellos de luz, como si se debilitaran ante el poder de eso que tanto habían ocultado. Rosa y la madre, decididas, seguían gritando. «Ahora, rebelémonos», exclamó la madre, su voz resonando como un tambor guerrero. «No podemos seguir viviendo en la sombra de la culpa. No más secretos en nuestra familia». Con la fuerza del espíritu, las luces se expandieron, formando un cosmos de amores y pérdidas. Juntos, trabajaron para liberar la tristeza, para dejar que todo lo que habían guardado pudiera ser expresado. Rosa, sintiendo el apoyo de todos, lanzó un grito de guerra: «Juntos liberamos la verdad». Las sombras temblaron, y en su retorcimiento, se disuadieron, bajo la luz del amor compartido. «No pueden retenerme», chilló la figura oscura, pero sus gritos se tornaban susurros, ahogados por el valor colectivo que crecía cada vez más. Finalmente, un silencio se apoderó del lugar. La madre, entre lágrimas, sintió una conexión indescriptible con su hermana. «Elena, ven. Sigue adelante», extendió la mano, y en un parpadeo, la sombra de Elena se disipó, dejando un halo de luz resplandeciente donde antes había estado. La sala, liberada de la opresión, empezó a sanar. Cada persona ahí consciente de sus propias cicatrices, pero también de su valor. Rosa miró al pequeño, su corazón latiendo con esperanza. «Hoy, no solo es un nuevo comienzo para ti. Es un renacer para todos nosotros», sonrió. La madre abrazó a su hijo, quien ahora estaba levantando sus pequeños pies, dando pasos firmes y seguros. Ambos se miraron, la mirada llena de amor y promesas de un futuro que estaba a punto de florecer. «Mira. Camino contigo», exclamó el niño, su risa resonando como música en el aire. Se sintieron libres, el peso del pasado finalmente liberado. En el fondo de sus corazones, sabían que su viaje apenas comenzaba, y aunque el camino podría tener más heridas, enfrentarían ese futuro juntos, con la luz siempre brillando en sus corazones. Rosa se giró hacia la madre y el niño. «La oscuridad nunca podrá vencer, mientras llevemos nuestra luz», dijo, su voz llena de poder. Con renovada felicidad y unidad, se despidieron de las sombras. Aquí, en este espacio, abrieron su corazón a un nuevo camino, donde los secretos imputados quedaron atrás. Un nuevo conteo de historias comenzaba, una que giraría en torno al amor, la fe y la fuerza que todos llevaban. Esta historia, su historia, era ahora un testimonio de valentía y resiliencia. Y así, caminarían, juntos, hacia un futuro brillante. Ahora, no te olvides de suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no pierdas ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.